a dar comienzo con la clase del 18 de julio del 2024. Eh, Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar a desarrollar justamente la unidad que comprende el derecho del trabajo digamos, y el impacto tecnológico, ¿no? Sin ir más lejos, quizá a veces uno cuando desarrolla el contenido temático, ¿no? que versa esta unidad, por lo general vincula aspectos necesariamente del derecho a la intimidad, del derecho a la imagen, pero la realidad es que si nosotros hacemos un análisis transversal quizás de cómo impacta la tecnología en el derecho laboral, uno puede advertir que en realidad va desde aspectos no solamente de la intimidad, de la imagen, sino que también aspectos que van con la salud propiamente dicho, aspectos que tienen que ver con el control personal, aspectos que por ahí están quizá por fuera del contrato de trabajo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que partir de aquella idea de que las revoluciones industriales, ¿sí? Provocaron cambios, ¿sí? Y cambios que se centralizaron siempre en el modo de vida de las personas. Estos cambios, ¿sí? Tienen un impacto directo en el mercado laboral, es decir, cómo las personas también van a aportar a ese mercado laboral. Y obviamente la revolución tecnológica hilvana digamos, un proceso de cambio en todo lo que es la aparatología, ¿no? Es decir, con lo cual, esa aparatología, que quizás en algún momento era determinada, ¿sí? Fue sustitutiva del ser humano. ¿Qué quiere decir entonces? Que la máquina, la tecnología, va provocando el reemplazo de la persona en esa labor, ¿no? Es decir, por eso es muy importante pensar que a veces el ser humano desde orígenes remotos, ¿no? Cuando uno estudiaba las relaciones laborales, lo hacía pensando como un recurso humano, ¿no? Es decir, dentro del entramado de recursos que tenían las organizaciones, ¿no? Materiales, inmateriales y demás, uno de los recursos era el humano, que hoy en realidad ese recurso está siendo desplazado, ¿no? Es decir, a nivel exponencial. Piensen que con las primeras revoluciones industriales, ese trabajo quizá manual, es decir, manufacturado, fue reemplazado en un origen por la máquina de vapor, ¿no? Dejando digamos, del lado de esa dependencia del esfuerzo humano. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos esa mirada de que el trabajo es esfuerzo humano o puesta a disposición de ese esfuerzo humano y en virtud de eso es la contraprestación pecuniaria, ¿no? Después, con la segunda revolución industrial, vemos que ya habíamos dejado de lado el uso de ese esfuerzo humano, ¿no? En una medida, no digamos que existió un reemplazo total del ser humano, pero con la segunda revolución industrial, que es justamente, eh, digamos, la apropiación y el uso masivo de la energía eléctrica, se puede hablar de lo que es una producción en masa, es decir, que la producción en masa lo que permite es apartar esos periodos productivos que tiene el ser humano, que son limitados, y la producción crece de manera exponencial, es decir, va a desarrollarse en una medida que el ser humano no la puede alcanzar. Además, podemos entender que la maquinaria comienza a verse más reducida. Esto lo habíamos hablado en algunas charlas anteriores, en donde podíamos observar que quizás la computadora, que pensábamos hace 60, 70 años atrás, era o tenía un formato y hoy básicamente podemos tenerlo al alcance de la mano, un reemplazo sumamente funcional, con mayor jerarquía de funcionalidades y, digamos, un espacio más reducido. Por lo tanto, podemos entender que hoy en día la tecnología ha generado ese esfuerzo humano, ¿no? Que hablábamos desde el origen, un desplazamiento, no quiero decir total, pero en gran medida y con implicancias que van hacia todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Por eso cuando decimos trabajo y el impacto tecnológico, no es solamente repensar cuestiones inherentes, ¿no? De esta sustitución de fuerzas, sino también del impacto que provoca esa sustitución, ¿no? Por ejemplo, a veces es oportuno reflexionar cómo es el sistema digamos, nosotros en Argentina tenemos un sistema que es el de riesgo de trabajo, eh, y que es un subsistema de lo que llamamos seguridad social. Y, digamos, cómo impacta ese esquema, ¿no? En la salud del trabajador y cómo se resguardan frente a las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo. Por ejemplo, después vamos a ver que en algún momento de esta charla vamos a hablar un poco de teletrabajo, la evolución, el ingreso
en nuestro Estado como un elemento, como un tipo contractual, ¿no? La ley de contrato de trabajo, y vamos a ver que la realidad a veces hizo superar quizá lo pensado, ¿no? Es decir, el alcanzar un sistema normativo perfecto, pero disponer algo cuasi perfecto con implicancias que quizá no estaban pensadas en el momento que se desarrolló esa normativa. Eh, Quizá también pensar que frente a estos nuevos hitos tecnológicos van a aparecer nuevos agentes de exposición, eh, nuevos agentes etiológicos que pueden generar enfermedades profesionales, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, la persona que está todo el tiempo sentada, desarrollando una función frente a una computadora, ¿no? ¿Qué afección le puede generar a nivel corporal, a nivel psicofísico también, es decir, a nivel de la psiquis, es decir, la sobreexposición al mundo digital? Es por eso que es menester importar nuevos conceptos de derecho, ¿no? Es decir, no quedarse con categorías quizás anquilosadas del pasado y pensar nuevos constructos de derechos, ¿no? Es decir, como por ejemplo la ley de teletrabajo pensó en su momento el derecho de desconexión, es decir, una persona que estaba estrictamente vinculada a la computadora en su quehacer laboral, y, digamos, cuál era el momento de corte, ¿no? También tenemos que repensar lo que es la jornada laboral, ¿no? Es decir, el impacto es sumamente trascendente. Para comenzar, entonces, esto es una breve introducción, ¿no? Pero para comenzar, eh, siempre digo que hay por ahí tres ejes que son importantes desarrollar. Uno tiene que ver con los sistemas de control y el derecho a la intimidad, es decir, a través de todo el impacto tecnológico, que de esto les vengo a hablar un poco en miras de una investigación que he hecho en el año 2019-2020. También repensar cómo es el sistema de captación, ¿no? De lo que hace un ratito les decía, el recurso humano, o pensar ya, hablar de un factor humano, ¿no? Sacar al ser humano como un mero recurso de la empresa. Y después pensar también un poco justamente ese reemplazo del esfuerzo humano, ¿no? En virtud de la aparición de una máquina, ¿no? Si no tendría que tener algún sistema de compensación fiscal, ¿no? Es decir, si yo, digamos, frente a estos nuevos procesos de revolución, a partir del uso de la robótica, la ingeniería de sistemas, en donde yo reemplazo a una persona y pongo una máquina a cumplir las mismas funciones y que reemplazar el esfuerzo humano, si no tendría que haber un sistema de tributación que compense, ¿no? Ese reemplazo del sujeto por la máquina, ¿no? Es decir, son diferentes elementos digamos que es menester reflexionar. Eh, en primer lugar, vamos a abordar este aspecto del derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, ¿no? Que son elementos que han sido sumamente afectados por el uso de la tecnología o la aparición de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Es decir, el uso de videocámaras intraempresa, el correo electrónico, los sistemas dispositivos GPS, ¿no? Es decir, hoy en día el trabajador está siendo, por así decirlo, seguido de más de cerca. Antes, en los viejos entramados normativos, por lo menos lo que tenemos nosotros en el derecho argentino, eh, son más de control personal, ¿no? De egreso y el egreso. Y hoy estamos viendo que hay fenómenos, ¿sí? Que se dan en el marco de la vida individual del sujeto, que generan cierta repercusión a nivel social y puede obviamente generar una afección en el crédito de la empresa. Hoy en día se está dando un caso muy concreto de un futbolista argentino que digamos, su imagen fue difundida a través de una red social y obviamente por determinada conducta del sujeto está siendo hoy, digamos, reprochado desde el ámbito social deportivo, pero también está conteniendo consecuencias legales a nivel laboral e incluso a nivel, obviamente, judicial por características discriminatorias que pueden alegarse a ese tipo de conductas, pero no tenemos que perder de vista, digamos, en el foco en donde ese sujeto ha desarrollado la conducta. Por lo tanto, ahí podemos empezar a ver que la intimidad y la imagen empiezan a tener un poco esa mirada erosiva, ¿no? Producto de la tecnología. Nosotros partimos de que eh, la Real Academia Española, por ejemplo, define a la intimidad como un concepto de amistad íntima, ¿no? Es decir, que lo íntimo podríamos definirlo como lo más interno del sujeto, ¿no? Entonces, ahí podríamos entender que hay una escisión entre lo íntimo y lo privado, ¿sí?
También esta fuente, ¿no? La Real Academia Española entiende a la intimidad como un concepto de amistad, ¿no? De amistad íntima, la amistad muy estrecha. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el concepto de la intimidad deviene necesariamente de cercanía, ¿sí? Ya esta postura estaba sostenida por Rivera y Cifuentes, ¿no? En donde ellos entendían que la intimidad era un derecho personalísimo que nos permitía sustraer a la persona del entramado de la publicidad o de lo público, ¿sí? Y evitar cualquier turbación de la vida privada, ¿sí? Y que esa sustracción que nosotros tenemos a partir de este derecho, ¿sí? Entendemos que existen ciertos intereses o ciertas necesidades sociales que pueden ir, ¿no? Enmarcándose en el marco de lo que nosotros queremos sustraer. ¿Qué quiere decir? Que es un interés privado, pero puede estar subsumido en un interés público. Entonces, cuando eso que está enmarcado en el interés privado, digamos, está siendo absorbido por el interés público, hay un desplazamiento de la intimidad por una cuestión obvia, ¿no? Porque hay un interés social o un interés público. Pero además tenemos que entender que no todo interés público puede, por así decirlo, inmiscuirse en la vida privada, ¿sí? Esas son dos cuestiones diferentes que tenemos que hacer, digamos, la decisión. Entonces, tenemos que entender que eh, el derecho a la intimidad, entonces, va a comprender aquel derecho que va a resguardar todo ese conjunto de pensamientos, de sentimientos, de hábitos, ¿sí? Todos los secretos que el individuo tenga para sí y que para quien quiera compartirlo, ¿no? Es decir, que el ser humano, ¿sí? Tiene la libre voluntad de poder hacer trascender ese conjunto de secretos y obviamente a quienes considere en base a ese concepto de estrecha relación íntima y obviamente impedir que nadie ingrese a esa esfera de intimidad. Entonces, nosotros pensamos, ¿sí? En aquellos elementos que se advierten, ¿no? Por ejemplo, un hecho social que se da en el marco de una red social y uno está explicitando algo de su vida privada, ¿no? Cuando eso sale a la red social, ¿bajo qué característica queda? ¿No? Porque hoy parecería que la red social, está bien, tenemos que escindir la característica de qué es lo social, por ejemplo, para Gabriel Lanzavecchia o para un Lionel Messi, ¿no? Es decir, la característica, la trascendencia del alcance que tiene el sujeto, podría decirse que eso sería un límite en esto que el compartir parecería a buscar una finalidad social o tener una finalidad social. Con eso querríamos entender que, o daríamos a entender que los sujetos públicos no tienen intimidad. Entonces, esta es esta gran distinción que hay que hacer como para poder reflexionar un poco esta cuestión y cómo empieza hoy a enrolarse estos aspectos digamos, de las redes sociales, ¿sí? Un caso concreto, o una persona en la calle con el buzo de una empresa tuvo una conducta indecorosa con una persona y la empresa tomó medidas, ¿no? Es decir, digamos, disciplinarias con relación a esta persona digamos, se transfundía su video, pero esta transfusión del video fue a través de un medio, ¿no? Privado, es decir, la red social ¿tiene un alcance privado o tiene un alcance público? ¿No? Esto es todavía lo que quizás juega un poco el debate, ¿no? Es decir, en el momento en que uno publica algo en una red social, parecería que hay una cesión, una transición hacia lo público, cuando en realidad el entramado de la red social tiene características privadas, ¿sí? Entonces, para conjugar esto, también tenemos que entender que lo que se trata a veces es este concepto del derecho a la imagen, ¿no? Es decir, ese derecho que nos da la posibilidad de construir individualmente, ¿no? Una figura, es decir, subjetiva, y que nosotros le insertamos en la sociedad. Es decir, y que esta inserción, ¿no? De lo que nosotros denominamos imagen, que son en realidad elementos característicos del sujeto al que lo vinculamos, ¿no? Es decir, y la imagen no es solamente el entramado físico, ¿no? Es decir, también tiene que ver con las características y connotaciones, ¿no? Que quizás se vincula un poco al derecho a la identidad también. Es decir, la imagen es constructiva del derecho a la identidad, no es el derecho a la identidad propiamente dicho. La voz misma es la imagen, ¿no? Es decir, la imagen tiene el mismo alcance
digamos, que la estructura física del sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos de imagen, necesariamente tenemos que entender que es ese constructo que podemos dirigir, o sea, atribuir a una persona, ¿sí? Que involucre elementos subjetivos, ¿no? Elementos eh, que lo caractericen. Pero también podemos encontrar determinados elementos que son también indirectamente relacionados a la persona, ¿no? Y que no responden eh, a un elemento físico, un elemento tangible, ¿no? Es decir, como recién les decía la voz, pero también pueden ser elementos conductuales, ¿sí? Una gran docente que he tenido el honor de compartir el claustro, ¿no? La doctora Lovese, sostenía que, o sostiene, mejor dicho, que la imagen es ese valor simbólico de significación en un campo social que tiene el sujeto, ¿no? Ya sea tanto en lo público como en lo privado. Y que a partir de ese constructo, que en realidad es un valor simbólico, eh, nos permite construir relaciones de reconocimiento entre los miembros de una comunidad. Entonces yo puedo identificar, por ejemplo, a Lionel Messi porque esa persona tiene un valor simbólico de significación en un campo social que es distinto al de Gabriel Lanzabecchia, ¿sí? Entonces, con las diferentes connotaciones que tiene el sujeto, es esa construcción simbólica, reitero, ¿no? Por lo tanto, el derecho a la imagen es justamente aquel derecho que tiene el sujeto de protección y de tutela sobre ese valor simbólico, ¿sí? Que acá es lo que nos permite distinguir un poco de ese derecho a la identidad, ¿no? Es decir, el derecho personalísimo también, pero que no representa esa construcción de significación, ¿sí? Siempre a lo largo digamos, de la historia del análisis de los derechos personalísimos, el honor, la intimidad, la imagen, la identidad, siempre han tenido puntos de alcance o puntos de encuentro. Lo cierto es que todo forma parte quizá de lo mismo, ¿no? De ese constructo de, digamos, de la persona, por eso lo definimos como lo personalísimo. Y en esa sintonía, Pérez, por ejemplo, que es un autor argentino, él refiere que hoy en día el Código Civil y Comercial, a partir del enraizamiento en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, se puso a la persona, ¿no? Es decir, en un alcance mayor a la existencia de cualquier elemento que tiene el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, y donde se dispone la inviolabilidad de la persona humana, ¿sí? Y lo posiciona en una situación de protección absoluta, en el entendimiento de que se debe reconocer a la persona humana y el respeto a la dignidad de esa persona. Bueno, obviamente después pensemos qué es lo digno, ¿no? Es decir, lo cierto es que nosotros decimos que la persona humana es inviolable. Y entonces, si nosotros decimos como punto máximo de tutela en el ordenamiento jurídico argentino, ¿no? El artículo 51, que tenemos siempre, ¿no? En cualquier circunstancia, el reconocimiento y respeto de nuestra dignidad y que en cualquier caso, el artículo 52 no da esa posibilidad de accionar, ¿sí? Por violaciones a nuestra dignidad bajo las reglas de tanto el sistema de reparación de daños como el de prevención de daños, ¿no? Contenido en el libro tercero del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el alcance, no? Porque hoy pensar al derecho laboral con las herramientas que nos da la ley 20.744, que es una ley del año 76, nos quedamos cortos, ¿sí? Porque les reitero, en la ley de contrato de trabajo, el artículo 70, es el único elemento de tutela o de protección que da, es decir, digo, tutela y protección no solo para el trabajador, sino también para el empleador, ¿no? Es esa contracara de derechos que se da como si fuese una moneda, ¿no? Lo que es una obligación para uno es el derecho para el otro y lo que es el derecho para uno es la obligación para el otro. El derecho, o mejor dicho, la facultad de controlar que tiene el empleador es válida, ¿no? Es decir, yo tengo que saber si el trabajador ingresa con algún artefacto que puede provocar algún daño intraempresa o que puede afectar la salud de algún otro trabajador, o bien si ese trabajador está efectuando sustracciones a nivel intraempresa, ¿no? Pero reitero, la ley de contrato de trabajo, año 76, y no tuvo modificación actual. ¿Qué quiere decir? Que todo el ayornamiento por el impacto tecnológico lo tenemos que ir a buscar a ordenamientos, digamos, o mejor dicho, a normas de leyes análogas, es decir, Código Civil y Comercial, que nos da herramientas como para poder integrar en un todo esta situación que hoy se está advirtiendo, ¿no? Es decir, reitero, el concepto de la acción preventiva del daño y demás, ¿sí? Entonces, reiteramos la idea, el empleador
tiene esa facultad de controlar, de organizar, de dirigir, etcétera y demás. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, el control del empleador, lo tenemos que reflotar a lo que tenemos como constructo normativo, ¿sí? Y les reitero, el artículo 70 tenemos que entender que los sistemas de controles, ¿sí?, personales, ¿sí?, son con miras, ¿sí?, a la tutela intraempresa y extraempresa, es decir, ingreso y egreso. Es decir, la ley lo que prevé es el control personal, ¿sí? Y ese control personal tiene ciertos requisitos como por ejemplo la salvaguarda de la dignidad del trabajador, que tienen que practicarse con discreción, que tienen que ser medios de selección automática, que tienen que estar destinados a la totalidad del personal y en el caso del personal femenino, el control tiene que ser para personas del mismo sexo bajo el control, digamos, de esa misma persona, es decir, bajo control del personal femenino. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, cómo tiene que ser enrolado el sistema de control, entendemos que quizás hoy poner una cámara, una videocámara de videovigilancia dentro de una empresa, si esto puede provocar una afectación a la dignidad del trabajador, ¿sí? Y es este constructo, ¿no? Es ese interrogante. Si el artículo 71 nos dice que eh, tiene que existir conocimiento por parte del trabajador de la existencia de la videocámara. Eso sería un elemento de admisibilidad. Ahora, el poner una cámara de videovigilancia automáticamente reproduce la imagen del sujeto, ¿sí? Y con esto les voy a hacer una aclaración. Recién estamos pensando, ¿no?, una cámara de videovigilancia que no es un sistema invasivo, ¿no?, de captación del dato, que esto es otro tema digamos, que da lugar a repensar estas cuestiones. Pero volviendo a la idea, el primer interrogante que surge ¿es lo mismo que el trabajador tenga conocimiento de que está la cámara de videovigilancia o es necesario que se comunique o se notifique efectivamente el lugar donde va a estar la cámara? ¿Sí? O por ejemplo, ¿se pueden poner cámaras de videovigilancia en los baños? Entonces, estas cuestiones tienen que estar, obviamente, como dice la ley, resguardadas por autoridad de aplicación, es decir, Ministerio de Trabajo, etcétera y demás, pero nosotros tenemos que entender que el sistema de control, como regla general, no tiene que afectar de manera manifiesta digamos, y discriminada la dignidad del trabajador, ¿sí? Y que todo el sistema de control tiene que estar obviamente en conocimiento del trabajador y en conocimiento de la autoridad de aplicación. Ahora, ¿cuál es el límite en la disposición? Porque si yo notifico al trabajador y pongo en conocimiento a la autoridad de aplicación y tengo la vía libre para poner controles, ¿sí? ¿Dónde está el límite? Bueno, en la afectación a la dignidad, es decir, a lo digno. Entonces, después, digamos, esto a nivel empresa, digo. Hoy en día, creo que lo hemos abordado un poco la vez pasada que estuve, que es que hoy en día, con los sistemas digamos, de tratamiento masivo de datos, ¿sí?, es decir, el Big Data y los procesamientos de datos a partir de la inteligencia artificial, hoy en día los sujetos están siendo perfilados. Con lo cual, no es lo mismo poner una cámara de videovigilancia que poner un sistema de huellas digitales. ¿Por qué? Porque el sistema de huellas digitales lo que hace es una recolección del dato biométrico. No es lo mismo poner una cámara de videovigilancia que poner una cámara determinada y dirigida en el ingreso y en el ingreso para la detección del dato biométrico del trabajador. Entonces, la pregunta sería si el trabajador, para poder dar el presentismo y hacer el ingreso o el egreso de la empresa, tiene que dar necesariamente el dato biométrico sin que exista un sistema complementario, un sistema paralelo para poder llevar ese registro, es decir, y no someterse al dato biométrico si no lo quiere hacer, si eso puede llegar a tener una implicancia sobre el trabajador como sanción. Es decir, por ejemplo, el trabajador decide no prestar la huella digital para la verificación de ingreso y egreso. Perfecto. En el desconocimiento del uso, ¿no?, de la huella digital, parecería que es una inconducta del trabajador. Ahora,
frente a las nuevas técnicas de captación de datos, ¿no? De decodificación del iris, de determinación de los datos morfológicos geométricos, nosotros tenemos que entender que la detección del dato de la biometría no es solamente un número, ¿no? No es solamente, eh, es solamente un número. En realidad después se procesa a nivel matemático y computacional, pero la aclaración es, no es solamente un dato identificatorio del sujeto. ¿Por qué? Porque hoy el sistema de captación del dato no capta un dato precisamente para poder hacer la verificación, sino lo que hace es captar esa masividad del dato. Entonces, el sujeto está expuesto a una decodificación subjetiva. Acuérdense, nosotros hablábamos hace un ratito del concepto de la imagen como valor simbólico. Bueno, lo que hacen los sistemas de Big Data, perdón, y procesamiento de inteligencia artificial justamente son de determinación de esos datos biométricos y permiten hacer un perfilamiento del sujeto y con posterioridad se pueden hacer reproducciones sistémicas de esos datos, es decir, puedo reproducir una huella digital del sujeto y después puede ser utilizada para algo eh, ilegítimo, ¿no? No quiero poner un nombre particular, pensemos todo lo que puede, para lo que puede llegar a ser utilizado esa reconstrucción de la biometría, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo obligar al trabajador a prestar esos datos para participar en un mero control de ingreso y egreso? Bien, entonces esto es otro de los focos que hoy en día se está empezando a advertir, ¿sí? Y decimos, ojo, porque si el trabajador presta el dato, o sea, presta esa decodificación simbólica de datos, esa reconstrucción, y es solo para hacer un control de presentismo, por ejemplo, eh, tenemos que ver en dónde estaría la afectación a la dignidad, cuál sería, eh, obviamente, el punto de inflexión ahí. Entonces, parecería que a partir de este uso, de estos usos, no tenemos que perder de vista que hoy, por ejemplo, en Argentina no hay regulación específica, ¿sí? Sobre esto, pero tiene que ver con la responsabilidad de las personas que tienen, obviamente, el depósito de los datos biométricos, de la biometría y también no hay una regulación concreta en lo que respecta al procesamiento automatizado de datos, tampoco hay regulación específica en cuanto a las negativas del procesamiento automatizado de datos, ni hay sistemas de, digamos, de escape o de válvulas de escape que permitan al trabajador, ¿no? Optar por otro camino, ¿no? Digamos, de, de presentismo, asignación de presentismo. Entonces, esto es lo que hoy está en juego, digamos, a nivel de la intimidad, a nivel desde la imagen y a nivel de, obviamente, de los datos personales, que, aclaramos, la ley de datos personales no tiene ninguna regulación expresa en materia de datos biométricos, ¿sí? En el año 2022 se llevó una ponencia a las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y la conclusión general en esa jornada fue que el concepto de datos biométricos estaba incorporado en la ley de datos personales en la especie de los datos personales, ¿no? Obviamente, disiento completamente de esa tesitura. Creo que el dato biométrico es algo que está apartado, ¿no? Es decir, porque con la biometría uno puede hacer captaciones conductuales del sujeto y eso es un alcance mucho mayor que el elemento de un dato concreto y duro, ¿no? Como por ejemplo la nacionalidad de una persona. En Europa, recientemente han regulado en materia de inteligencia artificial estas cuestiones y han dado una caracterización específica al dato biométrico, ¿no? Lo han contemplado como un dato autónomo. Ahora, cuando nosotros pensamos un poco también el caso, ¿no? Ya apartándonos de esto de la biometría y demás, que aquellas conductas que, por ejemplo, se produzcan en el marco digamos, de redes sociales y demás, si la empresa tiene alcance, ¿no? Es decir, de poder ejecutar esa función de disciplina que tiene para poder modificar la conducta del trabajador. Piensen que el trabajador, ¿sí? Está subsumido a un rigor disciplinario por el empleador con miras de corregir la conducta. Es decir, cuando el trabajador tiene actos de inconducta, trabaja de un modo a desgano o cumple mal o incumple
las prestaciones que le dispone el empleador tiene una herramienta que es justamente en el marco del derecho de la facultad de organizar y la facultad de dirigir, tiene una facultad de sancionar, ¿no? Y las sanciones van según índices de gradualidad, atendiendo la característica de la conducta que desarrolla el sujeto, y tiene una mirada, ¿no? Es decir, tratar de que ese sujeto eh, haga un acto de corrección sobre su conducta y no vuelva a caer en esos aspectos disvaliosos que desplegó su conducta. Ahora, ¿hasta dónde llega esa facultad, no? Porque hoy en día el mundo digital nos permite desarrollar nuestra vida a un entramado social, un entramado digital, social digital, digamos, ¿no? Es decir, el famoso desarrollo de la segunda vida o la vida digital. Entonces, nuestras conductas ya no solo se dan desde el entramado físico, sino que se dan en espacios que por ahí están a años luz de distancia del lugar donde uno desempeña funciones laborales. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de ese mundo digital se despliega una conducta que involucra también una afección al crédito de la empresa? El caso que les dije al principio de esta exposición, ¿no? Un trabajador de una dependencia deportiva, en un cántico, actos que son considerados racistas por determinados grupos y obviamente se producen denuncias cruzadas en el sentido de decir que esas conductas son vejatorias para cierto grupo étnico. Esta persona tiene que ser sancionada, es decir, digamos, su desarrollo conductual fue en el marco de una red social, fue en el marco del despliegue, y acá abro signos de pregunta e interrogo, ¿no? Fue dentro del marco de su intimidad, ¿sí? Y si lo fue en el marco de la intimidad y viendo que esta idea se propaga, ¿no? Es decir, o esta conducta se propaga a través del medio digital y puede ser dirigido hacia la empresa puede tener la posibilidad o la potestad de poder desplegar conductas tendientes, ¿no? a la sanción dirigida hacia el trabajador. Obviamente, han habido ya trabajos sobre esto que entienden que la afectación al crédito, obviamente, es sancionable, ¿no? Con lo cual puede la empresa tomar medidas tendientes a la corrección de la conducta. Ahora, tenemos que entender también qué es, ¿no? O cómo se posiciona esa conducta hoy en día en el medio, ¿no? Que también es otra variable que también tiene que ser tenida en cuenta. Es decir, ¿no? Y lo reflexiono, una empresa que no es conocida en ningún lado, eh, y que producto de la conducta de uno de sus trabajadores a nivel privado, es decir, desarrolla una conducta que está siendo republicada por una red social a través de un vivo, y que demuestra una conducta que a la luz es inmoral o es disvaliosa, etcétera y demás, y que puede ser relacionada o correlacionada directamente con la empresa, ¿no? Hasta ese punto del desarrollo podemos entender que podría ser pasible de una sanción. Ahora, ¿qué pasa si esa conducta que a primeras luces es eh, disvaliosa, se produce una viralización de la conducta a niveles exponenciales, como ocurre hoy en día en la actualidad? Por ahí un video tiene una repercusión sistémica en muchos países y deja de ser algo disvalioso, o sea, la conducta sigue siendo disvaliosa, pero ya el hecho pasa a tomar una noción social que se la mira desde otra perspectiva, ¿no? No de esa perspectiva disvaliosa, sino que pasa a tener una mirada más, eh, quiero decir jocosa, ¿no? Más del llano, ¿no? Es decir, más de la normalización de la conducta. Entonces ya la sociedad, a partir de esa viralización, deja de verlo como disvalioso, porque esto es lo que a veces Eco decía, ¿no? La imbecilización de las redes sociales, ¿no? Es decir, que las conductas disvaliosas a veces pueden ser transformadas y adaptadas, ¿no? A nivel social. eh, y de repente tenemos una conducta que está siendo visualizada por miles y miles, incluso millones de personas, ¿sí? Y que reflejan a la empresa que no era conocida al momento. Entonces, ese impacto a nivel social, que comenzó como un elemento disvalioso,
posicionó a la empresa a nivel global. Entonces, ¿qué punto de partida tendría la empresa? ¿No? Es decir, para poder decir que habría que sancionar al trabajador o premiarlo, porque no tenemos que olvidar que era una conducta disvaliosa, ¿sí? Entonces, yo más que explicaciones, me gustan llegar a reflexiones, ¿no? Reflexiones que concluyen incluso con un interrogante, ¿no? Para pensar y para dejar hilos, ¿sí? Para que todos los que quizás están escuchando hoy puedan enarbolar algún trabajito concreto o un documento sobre alguno de los tópicos de reflexión que estamos abordando, ¿sí? Entonces, del estudio, y ya retomando un poco esa investigación original eh, que se hizo en el año 2019, en donde se apuntó cuáles eran los casos más habituales, ¿sí? Y particulares que se daban en el marco jurisprudencial en Argentina. Se estudiaron las cámaras nacionales del trabajo desde el periodo comprendido desde 1976 hasta el año 2019, ¿sí? En las cámaras nacionales de trabajo se determinaron que los casos más habituales, ¿sí? Eran por controles personales, obviamente lo que estaba determinado normativamente, pero empezaron a aparecer ciertos constructos que devenían del impacto tecnológico, ¿sí? Como el uso de correos electrónicos, GPS, la tecnología, perdón, la telefonía celular, las videoconferencias, ¿sí? Pues no es solamente las videocámaras, ¿no? La videoconferencia. Es decir, cuál es el alcance, ¿sí? De la repercusión que puede estar teniendo una persona, un trabajador, que va a tener una videoconferencia y su imagen es utilizada, ¿sí? Y obviamente aspectos relativos al teletrabajo, ¿sí? Eh, Nosotros en ese estudio hicimos una determinación de porcentajes, ¿sí? Y la mayor cantidad de casos que se daban en los últimos 20 años eran por uso de tecnología, por GPS, por cuestiones de correo electrónico, por cuestiones de videocámara, por redes sociales y por controles de Internet. Solo el 29% de los casos, digamos, los conflictos derivaban del control personal, ¿sí? Con lo cual, podemos concluir, ¿no? Es decir, o mejor dicho, reflexionar, seguir reflexionando, eh, sobre el caso, ¿no? de este hito tecnológico y sobre una idea de lo que decía Arese, ¿no? Arese también es un jurista argentino de muchísima trayectoria, ¿no? Y él decía, y se los voy a parafrasear, ¿no? Que la sociedad de las redes sociales irrumpió, ¿no? Con la vida de todos nosotros. Entonces, hoy en día la publicación de la vida íntima o la vida personal implica que los actos individuales que nosotros hacemos se pueden convertir en públicos, ¿sí? Es decir, incluso el del sujeto Gabriel Lanzabecchia, distinguiéndolo de Messi. Entonces, el acto que uno realiza en el mundo digital nace como un acto privado, pero se transfunde en un acto público, ¿no? Entonces, eh, podemos entender que todo acto que nace como privado y que puede ser interpersonal, porque en realidad es con la gente que yo tengo esa amistad íntima que les refería al principio, hoy en día tiene un alcance interinstitucional. Nosotros somos sujetos que más allá de que tenemos una vida íntima, somos interinstitucionalizados, es decir, todos nuestros actos pueden tener una repercusión directa y no solamente en el ámbito laboral, puede ser, por ejemplo, en el club de fútbol en el cual uno tiene una convivencia diaria, ¿no? Por los hijos, por uno mismo que por ahí hace actividades deportivas y demás, ¿sí? Entonces, hoy en día nos encontramos hiperexpuestos, hipercomunicados, hipervinculados, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que es el momento de generar ese proceso de reflexión del sujeto, ¿sí? Que el fenómeno de la digitalización, es decir, que el fenómeno de la tecnología ha venido a traer un impacto súbito sobre la intimidad, sobre la imagen, sobre esos valores simbólicos que referimos. Entonces, en el entendimiento, ¿no? de- de este autor, llegamos a una conclusión en donde ya quizás lo privado deja de existir, ¿no? Pero yo vuelvo a ese interrogante, digamos, si las redes sociales son públicas o privadas, ¿sí?
y si hay obviamente intimidad en ella. Yo estimo que sí, es decir, lo que puede llegar a ocurrir es que terceros apropien indebidamente la imagen o indebidamente los actos conductuales o incluso ingresen a la esfera. Después, bueno, vamos a tener que repensar también las categorías de accesibilidad que uno le da a las redes sociales, ¿no? Uno puede decir, yo tengo una red social en Instagram, pero mi red social es cerrada, es decir, cerrada hacia los sujetos a los que yo decido admitir. Y si es abierta es porque decidí que persona que me quiera agregar me agregue. Ahora, el punto es que el cerrojo que yo le doy con mi red social es cerrada, igualmente en el inconsciente del sujeto, más que en el inconsciente, en el consciente del sujeto, por más que la red social esté cerrada, cualquiera sabe que el video puede ser republicado, es decir, redirigido, ¿no? Es decir, no con la funcionalidad de redirigir dentro de la plataforma, sino de la captación del video, de la regrabación del video y la difusión por otro sujeto de ese video, ¿sí? Con lo cual, la persona que entiende, ¿no? Esta cuestión, eh, van a empezar a ver, obviamente, elementos clasificatorios, ¿no? Ya lo que estamos hablando, si es red social cerrada, abierta, si lo republicó un tercero, si lo hizo el mismo sujeto, y después, obviamente, el entramado de la responsabilidad civil que deriva digamos, de estos planos, ¿no? Em, en principio tenemos que reflexionar sobre eso. Sobre otro de los elementos que se han dado como hitos de vulnerabilidad en la intimidad, en la imagen, y del conflicto tecnológico en el ámbito laboral es el de los correos electrónicos o bien en el uso de los dispositivos de GPS o telefonía celular, ¿sí? La realidad es que la naturaleza jurídica de esos dispositivos ha ido variando a lo largo de las décadas en el entendimiento de que el, digamos, el dispositivo, cuando me refiero a dispositivo, piensen como correo, piensen en dispositivos GPS o piensen en dispositivos de telefonía celular. En ese sentido, reflexionamos, ¿sí? Si el, el dispositivo nos lo da la empresa, ¿sí? Entra dentro de la categoría, ¿sí? De herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, las leyes laborales en Argentina, regidas por el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, dispone que es el trabajador el que debe prestar, digamos, el servicio, obviamente con puntualidad, asistencia regular, etcétera, etcétera, pero que tiene que utilizar las herramientas con la adecuada relación funcional, ¿no? Es decir, a las características del empleo del dispositivo y los medios instrumentales que se le otorgan. ¿Qué quiero decir esto? Que si el correo electrónico, por ejemplo, es de naturaleza empresarial, porque la empresa se lo brindó al trabajador, o el celular se lo brindó al trabajador, o el GPS se lo brindó al trabajador, digamos, la empresa al trabajador, el trabajador no le puede dar un uso que vaya más allá de la funcionalidad de la empresa. Ahora, distinto es si, por ejemplo, el dispositivo, telefónico, de correo electrónico, de GPS, sea del trabajador y la empresa pueda llegar a ser un solvente económico sobre el gasto que tiene. Eso ya es distinto, ¿no? Entonces, esta es la distinción particular que se debe hacer en esta materia. Ahora, eh, en, para avanzar a otro tema, no sé si quiere hacer un corte o si sigo de largo, no sé cómo prefieren. Eh, yo por mí, ahí leo el chat, no sé si, porque quedan dos temas, que uno, el teletrabajo, ¿sí? Y otro, una cuestión de la precontractualidad, ¿sí? Seguimos, si no. Eh, en la, en tiempos de pandemia, em, eh, Argentina no contenía o no tenía una ley que regulaba o que regulase el teletrabajo, ¿sí? Recuerdo proyectos de la primera década del 2000, es decir, hay una colega famosa que se dedicaba a la investigación del teletrabajo y cuando desarrollaban los conceptos del teletrabajo lo veíamos como algo muy distante, ¿sí? Y la realidad es que con la pandemia mediante, la, la necesidad social fue intempestiva. La realidad es que estábamos encerrados producto de
de los hechos de público notorio conocimiento, y tuvimos que salir a repensar esa realidad social y por la ley 27.555 se instauró un sistema, ¿sí? Digamos, de contratación que se incorporó en el artículo eh, 102 bis, ¿sí? Que es el tipo contractual de teletrabajo, ¿no? Aclaramos esta cuestión, eh, eh, no es una ley que regula algo distinto, ¿no? Es un tipo contractual, como los diferentes tipos contractuales que tenemos, ¿sí? Entonces, esa sanción de la 27.555 se dio eh, concomitancia digamos, a los cierres al ASPO, digamos, ¿no? Lo que era el sistema de aislamiento obligatorio. Y la ley surgió en el año 2000, perdón, en agosto del 2020 y empezó a generar un sistema de tipificación legal de mínimos, ¿sí? Es decir, presupuestos mínimos, que después fueron adecuados, ¿sí? A través de un decreto, ¿sí? Que fue el decreto 27 del año 2021, es decir, que nosotros tuvimos una ley que quedó sin reglamentar y recién, casi 5 meses después, salió el decreto que reglamentaba, ¿no? La ley de teletrabajo, con algunas advertencias, ¿no? En realidad que el decreto eh, quizás a veces modificaba la sustancia normativa, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que el teletrabajo, entre gallos y medias noches, comenzó a regir. Para ese entonces no se regulaba ninguna cuestión que tenía que ver con el sistema de riesgo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que hasta el día de hoy tenemos esa disyuntiva sobre algunas cuestiones en particular del sistema de riesgos y la modalidad de teletrabajo, ¿no? Que se han empezado a adecuar. Entonces, lo importante de la ley de teletrabajo es que se permitió pensar, ¿no? Es decir, la consecución de tareas laborales en el domicilio del trabajador u otro, ¿sí? Que sean ajenos a los del empleador, ¿no? Y que este sistema lo era a través de las TICs, ¿sí? Entonces, como nueva tipología contractual, era para las relaciones contractuales nacientes, obviamente la regla, pero el tema es digamos, que este tipo contractual empezó a transformar los tipos contractuales que habían nacido bajo un sistema de presencialidad. Entonces, esta disrupción que generó múltiples conflictos, ¿no? Es decir, personas que se habían adaptado al uso del teletrabajo, cuando cesó la situación de ASPO y, digamos, entre comillas, se volvió a la normalidad, fue un eje de debate, ¿no? Es decir, si yo ya estaba adaptado digamos, teníamos un sistema de progresión, ya había adaptado mi vida familiar a este sistema contractual o tipo contractual, ¿qué ocurre o qué ocurría si yo era invitado o intimado, dos palabras distintas, por el empleador a cumplir nuevamente función laboral, ¿no? Y producto de esto, de la interpretación de esta cuestión, se dio lugar a múltiples fracturas contractuales, es decir, producto de decir que era una situación extraordinaria y que provocado, ¿no? El cese de esa situación extraordinaria, el empleado que había sido contratado, perdón, bajo una modalidad presencial, tenía que volver a esa modalidad presencial o no, ¿sí? Es decir, una cuestión de la regresión de los derechos que tiene el derecho laboral. Ahora, fíjense que dentro de este nuevo tipo contractual, comienzan a aparecer, y reitero, comienzan a aparecer nuevos esquemas del derecho, ¿no? O sea, nuevos derechos, por así decirlo, que si bien uno, como, digamos, si uno puede entenderlos de una forma reflexiva o racional, de por qué se producen, ¿no? Es decir, de por qué surgen, el tema es que el jurista tiene que lograr delimitar el derecho. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un nuevo tipo contractual que se produce eh, con, con esta cuestión del teletrabajo, hay implicancias del tipo contractual que son evidentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si, terminada la jornada laboral, el trabajador, ¿sí? Es contactado por medios digitales? ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer nuevos derechos, que esto es lo que siempre refiero. Nosotros, siempre que advertimos el impacto tecnológico,
y la regulación normativa de ese impacto tecnológico, entendemos que tenemos que salir a pensar o repensar los nuevos criterios de derechos, ¿sí? Que acá está un poco este concepto del derecho a la desconexión, ¿sí? Es decir, aquel derecho que permite al trabajador de desconectar e incluso de hacer cualquier tipo de suspensión de las TICs, ¿no? Es decir, apagar, literalmente apagar los medios tecnológicos para no ser contactado. Y que esa conducta, es decir, apagar el medio tecnológico, ¿sí? Suspensión eléctrica, eh, que garantiza el derecho de desconexión, no sea pasible de ningún tipo de consecuencia con relación al trabajador, ¿sí? Es decir, el derecho a no ser contactado, el derecho al desconectarse al dispositivo digital, ¿no? Lo mismo eh, involucra esta cuestión de la biometría, ¿no? Que hablábamos hace un rato. El derecho a no ser perfilado, el derecho a no ser parte de un sistema o de un procesamiento automatizado de datos, el derecho de poder abandonar el sistema de perfilamiento, ¿sí? O el derecho a no ser parte de este mundo digital, ¿sí? Es decir, es muy difícil pensar si un sujeto puede decidir mantenerse en un estadio terrenal, ¿no? Pero, por ejemplo, y ya nos apartamos un poco del derecho laboral, ¿no? Es una reflexión. ¿Alguien les preguntó? Obviamente el impacto tecnológico hace que la sociedad cambie, ¿no? Pero hoy nosotros, por ejemplo, tenemos personas de tercera edad que están siendo sometidos a sistemas de validación de datos, sistema de perfilamiento, sistema de digitalización biométrica, ¿no? Para poder acceder a una jubilación, a una pensión, para poder dar la fe de vida, ¿no? Entonces, esa digitalización o ese mundo digital es sumamente lesivo, ¿no? Con relación a personas que por ahí no están en el ayornamiento técnico ni son nativos digitales para poder acceder a todas estas cuestiones de la digitalización. Entonces digo, no podría existir un derecho o los derechos o la regulación de los derechos de las personas que no quieran participar de ese entramado digital. Hoy, por ejemplo, hay autores o he leído autores que hablan de la buena administración, de la administración digital o de la ventanilla digital, de la accesibilidad digital, que digo, no desconozco las ventajas de toda esta cuestión de la digitalización de ventanillas y demás, y el acceso a los trámites públicos, el abaratamiento de costos, la despapelización, eh, las cuestiones ambientales las pongo un poco en tela de juicio porque está bien, despapelizamos, pero también hacemos consumo energético y también tenemos eh, sobreabundancia de lo que sería la chatarra del hardware, ¿no? Es decir, por donde evitamos la contaminación, la contaminamos por otro espacio, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esto a nivel de teletrabajo, ¿no? Tenemos que repensar cuestiones que tienen que ver con la jornada laboral, tenemos que repensar cuestiones que tienen que ver con el sistema de riesgo, tenemos que pensar con las cuestiones de seguridad e higiene intradomiciliarias, ¿no? Es decir, si se cumplen con las reglas generales, ¿sí? Digamos, a cargo de quién está el costo de esa adecuación domiciliaria, por ejemplo. Es decir, si el trabajador tiene que desarrollar funciones sentado durante un periodo prolongado de tiempo, quién se hace cargo de, por ejemplo, los utensilios ergonómicos que tiene para que no se le provoque alguna afectación a su salud, qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas que están conectadas completamente a dispositivos audiovisuales, ¿no? Es decir, los ojos, los oídos, obviamente el uso digital formalizado a partir de una relación laboral va a generar, digamos, esto que les decía, ¿no? Nuevos agentes, ¿no? Etiológicos para poder determinar enfermedades profesionales, ¿sí? Bueno, eso lo puede explicar quizá mejor también un médico legal, que sería importante en algún momento involucrar a este tipo de cursos, ¿no? Pero bueno, si no, quedaría muy amplio todo y tendríamos que hacer una interseccionalidad, o una interdisciplina completa y daría para un año el curso, ¿no? Esto es un poco una presentación teórica. Bien, y finalmente, dentro de los temas digamos que es importante repensar, y quizá lo dejé al final,
porque es uno de los últimos desarrollos que se han hecho, o que he hecho, mejor dicho, a nivel teórico, es repensar, ¿no? ¿Cuándo es que comienza? eh, no quiero decir el vínculo laboral, porque en realidad el vínculo laboral comienza a partir de la efectiva realización de la labor, ¿no? Es decir, de la puesta del esfuerzo humano, es decir, del desarrollo de ese esfuerzo humano, y ahí a partir de ahí comienza el contrato. Es decir, no necesitamos tener un contrato suscripto para poder hablar de relación laboral. Eso es una regla íncita en el derecho laboral, y a partir de ahí comienza la protección. Por eso muchos autores niegan la existencia de lo que se denomina la precontractualidad laboral, ¿no? Es decir, este concepto de precontractualidad es etapa precontractual, previa a la formación del contrato de trabajo, que parece no existir porque en realidad para que exista tiene que haber prestación efectiva. Pero lo cierto es que nosotros, cuando referimos al concepto de precontractualidad, obviamente lo referimos como precontractualidad, pero no laboral. ¿Por qué? Porque al no existir esa dación efectiva, todo lo que ocurra antes al contrato de trabajo está, digamos, apartada de las reglas laborales, ¿sí? Entonces, tenemos que entender entonces que existe, existen ciertos sucesos a nivel social que, eh, que tienen que ver con la relación del mundo laboral, porque, por ejemplo, ¿no? El caso de las entrevistas laborales, ¿sí? Tenemos que comenzar a tener una dimensión digamos, y de mensura de la implicancia que tiene en el mundo del trabajo la entrevista laboral, ¿sí? Piensen que infinidad de personas transitamos, ¿no? La etapa de una entrevista, desde que tenemos la aptitud legal para poder participar en la formación de un contrato laboral, los primeros pasos son de entrevistas, ¿no? Entonces, en esas entrevistas o en los procesos de selección laboral, ¿no? Más que entrevista, porque entrevista parecería solo el hecho de acudir a una persona, tenemos que entender que a lo que referimos con entrevista es el proceso de selección del trabajador, ¿no? Que, reitero, están por fuera de la contractualidad laboral y parecería que están regidas por las reglas del derecho común. Pero tendremos que repensar nuevas figuras de derecho que tutelen la situación de la precontractualidad y la vuelvo a reafirmar, laboral, ¿no? Es decir, porque cuando nosotros asistimos a una entrevista, ¿sí? Entendemos que es una instancia, de conocimiento entre el empleador y el trabajador, ¿no? Es decir, un acercamiento entre partes que van a ver si se lleva después a cabo la celebración de lo que denominamos posteriormente contrato de trabajo. Entonces, en este marco de conocimiento, tanto trabajador como empleador, o futuro trabajador o futuro empleador, comienzan a tener un acercamiento, ¿sí? Entonces, comienzan a ver si realmente quieren trabajar para el otro o si realmente quieren que esa persona trabaje para sí, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos el concepto de trabajador y empleador, ¿sí? En la ley de contrato de trabajo, nosotros tenemos definido lo que es el trabajo, lo que es el empleador, lo que es el trabajador, ¿no? Es decir, tenemos que entender que eso está determinado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos por fuera del contrato de trabajo, son personas que se están acercando, ¿sí? Entonces, en esa etapa previa, ¿sí? Que puede llegar a tener consecuencias lesivas, ¿sí? Que son derivadas de la misma, porque, por ejemplo, podemos tener que, eh, a ver, situaciones de discriminación. El tema es que a veces la prueba sobre esto es muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, nosotros acudimos a una entrevista de trabajo, ¿sí? El primer acto, el primer filtro, era por ahí a través del envío de un currículum que determinaba o era determinativo de características del sujeto, formativas, académicas, laborales previas, etcétera y demás, ¿sí? Hoy en día, el sistema de, digamos, de filtro se da a través del medio digital. Entonces, hoy en día, los procesos de selección, ¿sí? Por ejemplo, hay comunes que se dan dentro de plataformas como LinkedIn, Zona Jobs, etcétera, los múltiples que se les puedan ocurrir, ¿sí? Nosotros hacemos un volcado de datos, ¿sí? Y ese volcado de datos, hoy en día, se someten a una preselección que la determinan las empresas que participan en las búsquedas, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecemos un límite, ¿no? Es decir,
¿Cómo garantizamos esa dignidad que nosotros referíamos al principio? ¿Sí? Entonces, fíjense, las primeras normas que regulaban un poco la cuestión en materia de selección de personal era, bueno, a ver, es discriminatorio si vos le exigís una foto. Entonces, todos los currículos empezaron a ayornarse, empezaron a excluir fotografías porque el sujeto a veces era excluido por su aspecto físico. Bueno, después empezaron a adecuarse con relación al domicilio, los lugares donde vivía, los lugares donde estudiaba, etcétera y demás, ¿sí? Hoy en día, em, el análisis de los currículums, ¿sí? Es decir, la entrevista laboral, nace, nace originariamente desde el primer momento en que nosotros hacemos un clic y remitimos un currículum, ¿sí? Que determina la, digamos, la oferta de mi persona para, para un puesto laboral, ¿sí? Entonces, ese currículum, a través del perfilamiento que hace la empresa, a partir justamente de los procesos de selección automática y de los datos que involucran, ¿sí? Excluyen la posibilidad del análisis de la persona y del potencial de la persona, ¿sí? Incluso, hoy en día piensen esto, ¿no? Que es acá donde se interconecta un poco esto con lo que es Big Data, inteligencia artificial, que es un poco también lo que venimos desarrollando hace 2 o 3 charlas. ¿Qué pasa cuando en realidad las empresas, ¿sí? compran los datos de las personas? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el envío de mi currículum en realidad está secundado por la adquisición de los datos que tenía la plataforma, ¿sí? De la participación digital que yo tenía en el mundo tecnológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, participaciones en páginas web, etcétera y más, que esto se da a través del rastreo de cookies, ¿sí? Por lo tanto, hoy en día, una publicación, por ejemplo, en una red social, la lectura de un diario en particular, el publicar ciertas cuestiones de mis redes sociales, o republicar, o ver cuáles son los gustos o intereses de las personas a partir de los perfiles digitales, hacen que el sujeto tengo ese perfil digital y pueda ser excluido, ¿no? De búsquedas, ¿sí? De búsquedas de selección. Y obviamente uno dice, bueno, a ver, podemos excluirnos no participando en redes sociales, ¿sí? Podemos no tener redes sociales, podemos cerrar todo lo que nos representa el mundo digital, pero inevitablemente vamos a caer en cuenta que las empresas lo que van a hacer es justamente personas que no participen del mundo digital, directamente no contratarlas. ¿Se entiende? Porque no puedo detectar o no se puede detectar el, digamos, el perfil o el rastreo del sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, es importante, creo, generar interrogantes sobre esto y de cómo podría regularse la materia de la precontractualidad, ¿sí? En miras de los procesos de selección laboral, es decir, cómo evitar caer en supuestos de actos discriminatorios, ¿no? Garantizar así, por ejemplo, los principios que a veces rigen las relaciones laborales, ¿no? El derecho a la buena fe, eh, la solidaridad, eh, y garantizar así, ¿no? Que la celebración y el análisis de las conductas precontractuales puedan ser claramente tutelados. Es decir, que, por ejemplo, la persona tenga una claridad en la respuesta del por qué no fue seleccionado o cuáles fueron los límites o las reglas de selección del sujeto cuando es contratado, ¿sí? Entonces, creo que sobre estos interrogantes el jurista tiene que comenzar a trabajar, ¿no? Y asignar ciertas reglas, ¿sí? Y enarbolar nuevos constructos jurídicos. Por ejemplo, si yo asisto a una entrevista laboral o participo en un proceso de selección, ¿no? Es decir, tener el derecho de saber si fui base de un proceso de selección previo, ¿sí? Si fui descartado, que digan las caridades por las cuales fue descartado el sujeto. ¿Se entiende? Esto que persigue el perfeccionamiento y la garantía de que el sujeto está siendo respetado en cuanto a su dignidad, ¿sí? Porque a veces, esto es una conclusión quizás generalizada de lo que voy a hacer, pero
es donde creo que está el mayor ruido, que es posiblemente un tema de muchísimo debate, muchísima amplitud. Que a veces esos perfiles digitales, ¿sí? Eh, Esos perfiles digitales a veces son temporales. Esos perfiles digitales a veces son constructos del sujeto que están delimitados en un corto plazo y no reflejan la real situación psíquica, ¿sí? O conductual del sujeto. Por lo tanto, a veces estamos siendo procesados en un momento en donde ese momento nos determinó como personas, ¿sí? Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo un perfil que está siendo atravesado el sujeto por una conducta depresiva, ¿no? Y digamos, el perfil que sacan mis redes es producto, ¿no? De ese estado psíquico, y yo participo de las redes construyendo ese perfil digital, ¿no? Y después es ese perfil digital el que se utilizan por las empresas, por los organismos para poder determinar cómo es el sujeto y si encaja o no en una organización, ¿sí? Ahí es donde creo que tenemos que entender que tiene que existir un derecho de que pueda el sujeto escapar a esa cuestión del perfilamiento, porque el perfilamiento es temporal, ¿sí? Entonces, como conclusión de la clase de hoy, es reflexionar mucho sobre sobre la participación que tenemos nosotros en el mundo digital, reflexionar cuáles son las implicancias, ¿no? Del impacto tecnológico, cuáles son las implicancias que ese impacto tecnológico tiene en el mundo normativo y que la realidad actual es completamente desregulada, por así decirlo. Creo que hay mucha tela para cortar, mucho camino por andar y muchas nuevas reglas que pensar en el marco de los derechos individuales. Bueno, con eso es mi conclusión final. No sé si alguien quiere formular preguntas y si no, eh, por mí estaría el cierre de lo expositivo al menos. Bueno, si no hay preguntas, podemos hacer el cierre de la clase. Que tengan muy buenas tardes. Cualquier cosa, no sé si tienen mi correo de contacto, pero es como ven el apellido ahí, lanzavecchia@gmail.com. Y si precisan el material o la investigación que les conversara al principio de la clase, se las puedo remitir. Gracias, Gabriel, ¿eh? Muy No, por interesante, la favor. verdad. Temas muy actuales, ¿no? Y que da para pensar realmente. Muchísimas Así que, gracias. muy bien. Bueno, un gusto, Bueno, ¿eh? un gusto. Buenas tardes a todos. Que anden muy bien.